El día de hoy quiero responder algunas preguntas que me dejaron en Instagram y también en esta plataforma después de haber hecho esta publicación, porque ese día yo tenía muchas ganas de conversar, pero ya ha pasado casi una semana y lo que pasa es que no estaba con mucho tiempo para hacer video. Entonces ahora que ya estoy más desocupada, les voy a responder. Esta es la primera pregunta que dice: ¿cuál es el lugar más increíble que visitaste en la India? Y de todos los lugares que he podido visitar hasta ahora, yo diría que Mehrangarh Fort está en la lista de lugares increíbles que tiene este país para ver. Este es un fuerte que se encuentra en la ciudad de Jodhpur, en el estado de Rajasthan. Recuerdo que al entrar a este lugar yo me sentí como si fuera una hormiga y veía a los demás turistas caminar por ahí y éramos tan insignificantes frente a esta estructura. Es que la altura que tienen sus muros es algo que yo nunca antes había visto, y eso que ya tuve la suerte de poder visitar otros fuertes en el mismo estado, pero nada se le asemeja. Y lo más bonito para mí es que a medida que uno va caminando para poder llegar al interior de este fuerte, hay varias personas que están tocando instrumentos tradicionales. Entonces poder escuchar esta música y a la vez caminar en este lugar es algo muy especial, porque la música es como si te transportara a esa época. Y esto de ver a personas tocando música tradicional en los fuertes o también palacios es algo bastante normal, pero en Mehrangarh Fort sí lo sentí diferente, porque el señor que estaba tocando el instrumento, que lamentablemente no sé cómo se llama, tenía un sonido mucho más relajante. Entonces, por todas estas cosas es que me gustó mucho más visitar Mehrangarh Fort. Y ya cuando llegamos al interior, se siente como estar en un laberinto, porque hay muchos palacios, museos, galerías, también tienen su propio mercado y templos, prácticamente una ciudadela en donde antiguamente habitaba la realeza y también parte de su corte. Y es por eso que cuando uno visita estos lugares hay que tener mucha energía por todo lo que vamos a caminar. Y puede ser que para muchas personas, cuando se habla acerca del turismo en general en la India, automáticamente se les venga a la mente el Taj Mahal y ya. Y de hecho nosotros visitamos el Taj Mahal un año antes de conocer Mehrangarh Fort, y la verdad es que yo sí me sentí muy emocionada de poder estar ahí, porque tener un monumento así frente a nuestros ojos es algo maravilloso. Pero ahora que ya he podido conocer y estar en ambos lugares, creo que si tuviera que hacer una lista y decidir cuál va primero, si el Taj Mahal o Mehrangarh Fort, definitivamente diría Mehrangarh Fort. Y esto simplemente es una opinión personal. A mí me pareció un poco más interesante poder estar allá. Pero en algo que podemos estar de acuerdo es que ambos lugares valen la pena ser visitados y ambos lugares son increíbles. La siguiente pregunta dice: ¿cómo te percataste que tu relación iba en serio? Es decir, que iban a dar un paso más. Para no hacerlo largo, eso lo puedo resumir en dos palabras, que es comunicación y también confianza, pero en dos etapas. Porque nosotros, al estar en una relación a distancia, siempre nos hablábamos de forma clara acerca de qué es lo que queríamos a futuro. Y otra cosa que sí me gustó mucho de mi esposo es que él sí demostraba con acciones, no solo eran palabras, sino que al momento de yo empezar a involucrarme un poco más con su familia, por ejemplo, él me los presentó sin ningún problema y yo también hice lo mismo. Entonces eso ya me daba más confianza, y creo que eso es muy importante en cualquier relación, y más que todo si es a distancia, porque eso ya es una prueba de que no te está ocultando o engañando de alguna forma. Y más en este caso porque es bien sabido que para los indios es muy importante lo que va a opinar su familia. Incluso hay situaciones en donde al momento de existir esta relación entre indios y extranjeras, hay familias que simplemente les prohíben casarse porque no aceptan la idea de que sus hijos vayan a comprometerse con extranjeras. Por todas esas cosas que dicen acerca de las familias de los indios, yo sentía esa duda de que posiblemente ellos también me iban a rechazar. Pero no hubo tal problema, ya que mi esposo siempre se ha mantenido muy firme ante sus papás. Obviamente considera y respeta a su familia, pero no para pedirles permiso, sino que simplemente les avisa lo que va a hacer y ya. Y bueno, otra de las cosas que también hablábamos mucho en ese entonces era de cuándo nos íbamos a ver en persona, porque yo creo que ese es el propósito de una relación a distancia, poder conocerse al fin. Y cuando ya habíamos planeado de que yo iba a llegar a este país, digamos que ahí terminó esa primera etapa. Y lo segundo ya empezó cuando yo llegué a la India.
Y hay una tremenda diferencia entre estar hablando con esta persona por videollamadas y mensajes a tener que vivir y verlo todos los días. La cantidad de choques culturales que teníamos en un inicio era terrible, porque esto de tener una relación intercultural es bastante complicado. Hay que tener mucha paciencia y también ser respetuosos con la otra persona. Había muchas cosas que en un inicio a mí no me gustaban o simplemente no las entendía. Entonces, en lugar de quedarme callada, yo siempre terminaba diciéndole todo a mi esposo. La respuesta que tenía era siempre pues tranquila, trataba de explicarme las cosas de la mejor manera posible, porque yo creo que ahí también está el detalle, ¿no? En tener una relación con alguien de otro país, que primero hay que saber entender acerca de todas las diferencias que se van a presentar. Y creo que eso es lo que nosotros siempre hemos tratado de mantener, esta buena comunicación para poder llevarnos bien. Y bueno, también sé que hay muchas chicas que en este momento tienen una relación a distancia con chicos de la India, y lo único que yo podría recomendarles es que siempre hablen las cosas de forma clara con ellos para saber qué es lo que quieren realmente. También exijan que les presenten con su familia, porque como ya había dicho, la familia es algo muy pero muy importante para ellos. Y por último, que no importa la cantidad de promesas o palabras bonitas que les puedan decir, esto no solo se tiene que quedar en palabras y nada más, ellos tienen que demostrarlo con acciones. Entonces tienen que ser muy cuidadosas, no se vayan a dejar engañar, porque así como hay muchas relaciones que funcionan, lamentablemente son más las situaciones en donde las cosas no funcionan. Tuve que encender las luces y Dante acaba de despertarse. Es que está a punto de llover, entonces como que se oscureció este cuarto. Pero a ver, la siguiente pregunta dice... ¿Cómo te ves dentro de 5 años en la India? Y esto parece una pregunta que te la hacen en una entrevista de trabajo. Uno no sabe qué decir, la verdad, pero muy dentro de nosotros está esa idea de quiero ser el gerente, quiero ser el dueño de esta empresa. Solo que en este caso, lo único que yo quisiera en 5 años... ¿Cómo me mira? Mínimamente en 5 años a mí me gustaría mucho tener mayor estabilidad en todos los sentidos, ya sea económico y también mental. Creo que mental, más que nada. Esto porque en los últimos años que me ha tocado vivir en este país, he tenido momentos de mucha felicidad, pero por otro lado también han estado esos ratos de depresión por muchísimas razones. Y la cosa es que no ha sido nada sencillo poder encontrar un equilibrio entre esos extremos. Y yo no tengo ningún problema de hablar de este tipo de cosas porque es la verdad. Puede ser que para algunas personas el hecho de vivir y adaptarse en otro país haya sido más sencillo. Si es así, qué bueno. Al final cada quien tiene una experiencia diferente. Pero eso es lo que quisiera. Y obviamente, como cualquier otro ser humano, uno siempre tiene deseos y sueños que ojalá se vayan cumpliendo poco a poco. Y seguramente también a medida que yo vaya trabajando en ellos. Pero algo que sí puedo decir es que a mí me gustaría tener una vida con viajes. Me encanta viajar, me encanta conocer nuevos lugares, explorar. Creo que no hay nada que me guste más que eso en este momento. Y me gusta mucho sentir esa libertad que tenemos con mi esposo cuando estamos de viaje. El hecho de poder levantarnos y hacer lo que nosotros queramos o ir a donde nosotros queramos es algo genial. Y a esto también aumentar a Dante, porque sería muy bonito poder llevarlo con nosotros a todas partes, solo que a veces sí es un poco complicado hacerlo. No imposible, pero hay que tomar en cuenta y planear mucho mejor para que él pueda estar con nosotros. Creo que ya se puso a llover. ¿Quieres ir al baño? Tienes que esperar, ¿sí? ¿Te vas a mojar? La siguiente pregunta dice, ¿cuándo un viaje a Bolivia con tu esposo? Y ay, esta pregunta es que es algo que mi sobrina me pregunta todo el tiempo. Y lo más triste es que aún no tengo una respuesta para esto. Me gustaría mucho tener una fecha exacta para poder decir, vamos a llegar en tal fecha y punto. Pero no se va a poder aún, y aquí hay muchos factores que intervienen. Y lo primero es el trabajo de mi esposo. A él le dan 30 días al año para poder disponerlo en vacaciones, pero el detalle está en que él no puede utilizar estos 30 días en uno.
Y creo que si nosotros viajamos a mi país, mínimamente yo quisiera que estemos por allá más de un mes. Entonces ahí está el problema, no se podría. Y ya estábamos viendo algunas otras alternativas para poder hacer este viaje, pero la única opción sería que mi esposo renuncie y se consiga otro trabajo. Solo así podríamos aprovechar este tiempo para que una vez que regresemos él pueda empezar en su nuevo empleo. Pero no es tan sencillo como parece. Creo que tenía ropa secando y ha empezado a hacer viento. Ay, Dios. Esperen. Ay, casi se lleva la ropa interior de mi esposo, pero ya. Y Dante mojándose, todo feliz allá afuera. ¿Te gusta la lluvia, Dante? ¿Sí? Acaba de cortarse la luz. Ay, qué mala suerte. Y bueno, al menos ese foco sí está funcionando porque está conectado con la batería de emergencia. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Tuve que cambiarme de lugar porque del otro lado ya se estaba viendo muy oscuro. Y aquí estoy tratando de aprovechar el único foco. Entonces, la siguiente pregunta dice, para pasar Navidad y Año Nuevo, ¿preferirías ir a Goa o Shimla o recomiendas otro lugar? Y yo creo que ambas son unas muy buenas opciones. Pero si analizamos primero Shimla, es una ciudad que está cerca de las montañas. Entonces esto hace que durante la temporada navideña caiga nieve. Y en todas las navidades que yo he podido celebrar, ya sea en Bolivia y también aquí en la India, siempre me ha tocado un día lluvioso. Entonces nada más por el clima sí me gustaría ir a Shimla. Porque uno siempre ve películas, ¿no? En donde hay gente que celebra la Navidad cuando está cayendo la nieve y todo se ve más bonito. Pero si hablamos de Goa, ahí la cosa es diferente por muchas razones. Primero, si del clima hablamos, en Goa no hay nieve, pero la temporada navideña también cae en invierno y las temperaturas por allá son más templadas, entonces yo creo que punto para Goa. Otra cosa es que hay una gran cantidad poblacional que son católicos, es por eso que también hay muchas iglesias y capillas católicas, entonces me imagino que todos los arreglos en estas fechas son mucho más elaborados y con mayor significado. Y otro motivo por el cual Goa sería una mejor alternativa es la cantidad de playas que tiene. Qué triste tener que esperar a que regrese la luz y continuar el video. Es que está haciendo demasiado calor y como se cortó la luz no había pues manera de utilizar el aire acondicionado y el ventilador no es suficiente, entonces me estaba derritiendo. Pero ahora, a ver, aquí está, las que siguen. Y está un poco largo, pero igual lo vamos a leer. Y dice... Yo empecé a enamorarme de la cultura hindú por Bollywood. Las vestimentas, la gastronomía, las bodas, se me hace tan hermoso, casi mágico. Mi pregunta es, ¿qué tanto de la realidad se asemeja a lo que plasman en las películas? Y qué de lo que muestran está totalmente romantizado. Personalmente yo creo que Bollywood sí se esfuerza muchísimo en mostrar la parte más bonita que tiene la cultura, lo cual está perfecto porque sí hay una parte hermosa. Pero por ejemplo en algunas canciones que se hacen en ciudades sagradas, en los videos musicales o bueno en las mismas películas, a veces yo veo que todo está limpio, o sea las calles impecables, pero tristemente, en la realidad, hay muchos lugares en estas ciudades sagradas en donde no hay mucho mantenimiento. Y a mí me ha tocado visitar lugares como Brindavan, Rishikesh, Haridwar. Y hay mucha gente pobre, mucha gente que está pidiendo dinero y esas cosas no se muestran en los videos. También hay basura, hay desorden en las calles, no en todas partes, pero se encuentran este tipo de lugares. Y tampoco se ven los videos. Obviamente se trata de mostrar solo la parte bonita, pero hay el otro lado de la realidad que sí es muy, muy duro de asimilar a veces, y más cuando uno está presente ahí. Y sobre romantizar algunas cosas puede ser en algunos personajes exactamente, porque yo he visto películas en donde a los hombres o al protagonista siempre lo muestran como el más caballeroso, el más romántico, y no es que no existan hombres así. Pero aquí en la India esto de demostrar y ser más afectuosos
no es tanto como lo muestran en las películas. También en el comportamiento de algunos familiares. Por ejemplo, hay muchas películas románticas en donde se trata de amores imposibles, o que no pertenecen a la misma casta, o que están luchando porque el matrimonio sea por amor y no el matrimonio arreglado, en donde los papás tratan de involucrarse. Pero lamentablemente eso tampoco sucede así. La mayoría de las veces cuando los papás les dicen que no a sus hijos, que no se van a casar con tal persona, los hijos les hacen caso, a no ser que tengan un carácter demasiado fuerte como para poner resistencia y hacer respetar lo que ellos realmente quieren. Pero hay muchas cosas para hablar acerca de lo que se muestra en Bollywood y también de la realidad. Esto nada más es un poco. Y son de películas que yo he visto. La siguiente pregunta dice, ¿alguna vez te has cuestionado por qué decidiste casarte y vivir en India? ¿O crees que en tu natal Bolivia hubieras sido más feliz? Primero, creo que yo no me veía viviendo en mi país y esto ya me pasaba cuando estaba en escuela y también en el colegio. Yo siempre decía que en el futuro iba a salir, ya sea para estudio, para simplemente conocer otros países, y esto de casarme tampoco es que estaba en mis planes, simplemente yo conocí a mi esposo por casualidad, tampoco es que haya estado buscando una relación con alguien de otro país. Las cosas se dieron de esa manera. Al conocerlo ya cambiaron muchas cosas y ahora estoy casada y viviendo en la India, pero no me arrepiento. La siguiente dice, mi pregunta sería si te ha costado sentir ese olor particular de la India que muchos hablan de allá. Esto es algo que generalmente lo iba leyendo en comentarios de TikTok, y lo que pasa es que cuando yo subo algún video mostrando lugares más modernos de la India, siempre hay gente que me dice, pero el olor es el mismo, no importa que se vea más moderno, sigue oliendo feo. Y bueno, ese tipo de cosas. Y en todo el tiempo que yo ya he estado viviendo en este país, obviamente he sentido ese tipo de olor, tal vez a basura acumulada, pero no es en todas partes. Hay lugares en donde tristemente la gente se acostumbra a tirar su basura, pero repito, no es en todos los lugares. También hay sectores que sí los mantienen muy pero muy limpios, y ojalá todos fueran así. También hay quienes comentan acerca del olor que tienen las personas y que no usan desodorante y bueno, ese tipo de comentarios. Pero yo solo he sentido ese olor en particular un par de veces, y esto cuando estábamos de viaje, aún no teníamos el auto, entonces nos tocaba utilizar transporte público, y aquí ya saben que las temperaturas en el verano son algo terrible de soportar, y uno se encuentra con todo tipo de personas en la calle, pero después no he sentido eso en otras personas. Así que creo que la respuesta es depende. Depende en dónde estemos, depende a dónde vayamos, de la temporada y también de las personas que estén cerca de nosotros. La siguiente pregunta dice, ¿cuál parte del mundo deseas conocer y por qué? Eso sí es muy sencillo de responder para mí, porque como ya había dicho antes, a mí me encanta viajar, entonces sí me gustaría conocer una parte de cada continente. Pero en este momento los nombres que vienen a mi mente serían países asiáticos, porque estamos en este continente, entonces creo que es más accesible poder visitarlos. Y estos países serían Japón, Indonesia y también Tailandia. Y la última pregunta dice, ¿te gustaría mudarte a otro lugar de India? ¿Y por qué si tu respuesta es sí? En este momento creo que me siento bastante cómoda en Gurgaon, pero si tuviera la posibilidad de mudarme, creo que escogería alguna ciudad cerca de las montañas. Es que ahí el clima es mucho más agradable. Me sentí muy bien cuando viajamos a Dehradun. También hay otra ciudad que está un poquito más lejos que se llama Mussoorie. Sí, Mussoorie. Y el paisaje que tiene, no sé, el ambiente es más tranquilo, más relajante. Eso es algo que sí me gusta. En cambio, en esta ciudad, si bien hay más comodidades y también accesibilidad a todo tipo de servicios, hay demasiada gente. A veces nada más querer salir a ver una película es un poco complicado. Depende al horario en el que salgamos, hay demasiado tráfico. Entonces eso no me gusta mucho. Y otra cosa es el nivel de calor que hace en el verano. Es insoportable. Todas las ciudades que están cerca de la capital, esta es una de ellas, es como estar en un horno. O sea, yo a mi esposo a veces le digo, esto es estar en el infierno. De hecho, en esta temporada es donde a mí me gustaría escapar de esta ciudad, porque en serio es demasiado. Y bueno, creo que había otra pregunta por ahí acerca de si visitaría Perú.
Puede ser que la persona haya creído que soy peruana o no, o bueno, quién sabe. Pero yo soy boliviana y Perú es un país vecino que tenemos. Y claro que me gustaría conocer. Como dije, a mí me gustaría visitar una parte de cada continente. Y bueno, eso sería todo. Espero que este video les haya gustado. Voy a tratar de estar más activa. Y de hecho sí lo voy a estar. Hay planes para hacer algo. Ay, Dios, como quisiera contarles de una vez, pero no, aún no. Y bueno, nos vemos a la próxima.